Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanitas oscuras. Pero me encanta estar aquí, me encanta estar aquí. Mi Cristo interior saluda y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy o mañana. Hoy es lunes 28 de enero de 2019. El programa es el número 1894. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. ¿Quién era Pablo? El apóstol de los gentiles. Se le llamó así, ¿por qué? Vamos a explicarlo. Cuando Vitelio regresó a Jerusalén en la Pascua del 37 y examinó las acciones que Jonatán había realizado, lo destituyó de inmediato nombrando a su hermano Teófilo como su sumo sacerdote. Este nombramiento lo acompañó con la advertencia de que no toleraría actividades como las que había fomentado Jonatán, y eso hizo que los siguientes años fueran relativamente tranquilos para los nazareos, dándoles ocasión de organizarse y afianzar su influencia en todas las ciudades por las que se había extendido. Pedro, en particular, predicó en Cesarea y en Joppe, y otros muchos judíos que se convirtieron llevaron el mensaje de la resurrección de Jesús hacia diversas poblaciones de Chipre y Turquía. Al final los 3 años de aprendizaje que exigía su ingreso a la comunidad nazarea, Saulo, como miembro de pleno derecho, regresó a Jerusalén e intentó presentarse a otros miembros de la comunidad, pero recordando los desmanes que había cometido, solo Pedro y Santiago accedieron a entrevistarse con él. Eso fue muy singular. Sin desalentarse, Saulo comenzó a predicar cerca del templo, pero aquellos que le conocían de años atrás como perseguidor de los nazareos intentaron matarlo, en parte para protegerlo y en parte para librarse de tan incómodo y notorio personaje. Santiago lo envió a su ciudad natal, Tarso. Saulo no se dejó engañar, sabía que Santiago le había enviado lejos de Judea con el fin de quitárselo de en medio, pero recién ingresado en la secta nazarena, Saulo obedeció a su superior y se consoló pensando que aunque lejos de Judea tal vez no podría ser útil a Yahvé. Durante 5 años Saulo permaneció en Tarso haciendo periódicas visitas a ciudades vecinas. Y en esos 5 años Saulo se dio cuenta de varios detalles. Al predicar a los judíos de su tierra, Saulo notó que a estos les interesaban las noticias de Judea y se emocionaban cuando oían la historia de Jesús. Pero esto no se traducía en el odio visceral de los romanos que caracterizaban a los judíos de Jerusalén, sino que el objeto de este odio era la casta sacerdotal de los saduceos que habían provocado la muerte de Jesús. Así pues, cada vez que contaba la muerte y resurrección de Jesús, minimizaba la culpa de Pilato y exageraba la de los saduceos. Y otra cosa que notó fue que no solo los judíos estaban interesados en esta historia. Con el tiempo se llegó a dar cuenta de que también los gentiles sentían curiosidad por ella y que la doctrina de la resurrección, aunque resultara nueva, para ellos les atraía poderosamente. Poco a poco, de manera tan imperceptible que ni él mismo llegó a darse cuenta, sus enseñanzas se centraban más en la figura de Jesús y en su resurrección, y atrajo la atención de muchos judíos y gentiles. Los gentiles eran considerados los que no tenían una religión, una convicción por algo. No era Saulo el único que predicó a los gentiles. Hubo otros que también lo hicieron en Antioquía, y los dirigentes nazareos enviaron a Bernabé con el fin de verificar que la conversión de los gentiles se realizase de forma adecuada. Teniendo que comunicarse con muchos judíos helenizados, Bernabé pensó que Saulo podría ayudarle en su tarea, por lo que acudió a Tarso a buscarlo. Otro elemento que Bernabé tomó del discurso de Saulo fue la interpretación que éste daba al mesianismo de Jesús.
Jesús era el Mesías, pero para los nazareos esa palabra significaba el ungido, es decir, el que ha recibido los óleos santos en reconocimiento a su ascendente sacerdotal y real. Mesías ungido. Los nazareos, sin embargo, seguían esperando no solo un Mesías, sino al Mesías Salvador, que les liberaría del yugo de los romanos. Debido a su resurrección, los nazareos tenían claro que Jesús era el Mesías Salvador, es decir, el ungido. Al traducir el mensaje al griego, el idioma de la mayoría de los viajeros que había en Antioquía, Saulo y Bernabé usaron la palabra que significa consagrado. La palabra que significa consagrado es Christos, con K, más exacto con Crestos, pero dejémoslo como está, Christos. Y así nació la denominación con la que se conocerán desde entonces los creyentes de Jesús, los cristianos. Interesante. Mientras los nazareos predicaban en un Jesús asesinado por los romanos, que había resucitado y que pronto regresaría como Mesías liberador, que los rescataría del yugo romano, Saulo hablaba de un Jesús asesinado por los saduceos, que era un Mesías que ya los había liberado del pecado con su muerte y su resurrección. El discurso nazareo estaba orientado a conseguir ayuda y financiar la futura revolución que los liberaría de los romanos, siendo bien recibido por los judíos de Judea, algo menos por los judíos del Imperio Romano y bastante menos por los gentiles en otras naciones del imperio. El discurso paulino rompía varios modales y abría las puertas de la esperanza para los pobres y los oprimidos que, si se mantenían en la fe de Jesús como Mesías Salvador, alcanzarían la gloria del reino de los cielos. Para Saulo, la más importante era creer que Jesús era el Mesías, no un Mesías que había fracasado en su intento de liberarlos de los romanos, sino un Mesías que había triunfado sobre la muerte y que era la salvación de todos los que creyesen en él. Saulo inició un viaje con Bernabé para pedir fondos para la revolución nazarea que se estaba gestando. Durante este viaje, todas las ciudades en Chipre y Turquía, y en todas ellas Saulo predicaba su discurso. Como resultado, de ello hubo varias comunidades judías que se escandalizaron, pues lo que Saulo predicaba era bastante distinto a lo que otros nazareos que los habían visitado recientemente les habían contado. Incluso uno de sus compañeros de viaje, Juan Marcos, tuvo una acalorada discusión con él por su manera de predicar, y eso hizo que, al tocar tierra en Turquía, se separara de ellos regresando a Antioquía para más tarde dirigirse a Jerusalén. Pero aunque algunos judíos se volvían contra ellos, Saulo conseguía bastantes adeptos gentiles, y la colaboración económica que conseguía para la causa nazarea era mucho mayor que la esperada. Debido a eso, Saulo romanizó su nombre para ser mejor aceptado por los gentiles, pasando a llamarse Pablo, nombre que conservó hasta su muerte. Pablo es a Saulo de Tarso. Pablo de Tarso. Al regresar a Antioquía, sin embargo, hubo un fuerte enfrentamiento entre Pablo y los judaizantes, que pensaban que los gentiles convertidos deberían circuncidarse y acatar rigurosamente la ley judaica. Pablo sabía que esas condiciones no conseguiría muchos prosélitos, por lo que se negó a ello, enfrentándose el primer cisma que se abrió entre nazareos y cristianos por la circuncisión. Para conciliar ambas posturas, Pablo viajó a Jerusalén enfrentándose con Santiago y los demás diáconos, pero sus argumentos fueron en vano. Para Pablo y Bernabé volvieron a Antioquía, acompañados de dos nazarenos
que durante varios meses vigilaron sus actividades para asegurarse de que cumplían lo ordenado por Santiago. Sin embargo, al regresar estos a Jerusalén, Pablo y Bernabé organizaron un segundo viaje a las iglesias que habían visitado en el primero. Pablo y Bernabé discutieron sobre quién los acompañaría, ya que Pablo no quería llevar a Juan Marcos, que en el primer viaje los acompañó hasta Panfilia, pero luego regresó por su cuenta a Antioquía. Al final, mientras Bernabé tomaba un barco con Juan Marcos para volver a visitar Chipre, Pablo viajó por tierra a través del norte de Turquía hasta llegar a Tróade. Desde allí pasó a Macedonia, siendo el primero en anunciar a Jesús en el continente europeo. Libre de escrutinio nazareo y siendo cada vez menos los judíos que encontraba en su camino, Pablo predicó en una ciudad como buenamente entendió que conseguiría más prosélitos sin poner condiciones a los conversos que, según él, no necesitaban circuncidarse ni seguir a rajatabla un conjunto de leyes que para los griegos resultaban extrañas. Precisamente durante este viaje fue cuando Pablo descubrió la más poderosa arma para extender y afianzar su doctrina, las cartas. Recuerden que Pablo era un hombre feo, bajito, cascorbo, barrigoncito, y tenía una cualidad que lo distinguía: era absolutamente misógino. Busquen la palabra misoginia, misógino. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo, mi familia. Si hoy tienen un momento de rabia, se sienten enfermos o tristes, sienten celos, sienten miedo, invoquen al Espíritu de sabiduría, pídale que descienda sobre ustedes y cuéntenle. Y si al contar en su corazón hayan algo mal puesto con alguien, perdonen a ese alguien, ámenlo, agradezcan y olviden. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo.